La naturaleza del deseo, una perspectiva estoica en el siglo XXI. El deseo. Esa chispa interna que ha impulsado a la humanidad desde nuestros primeros días en este planeta. Desde el anhelo de alimento y refugio hasta la búsqueda de reconocimiento y conexión en la era digital. Pero, en este torbellino de avances y estímulos del siglo XXI, ¿cómo distinguimos entre lo que genuinamente anhelamos y lo que se nos presenta como objeto de deseo? ¿Dónde se encuentra la línea entre lo auténtico y lo impuesto? Para encontrar respuestas, viajamos atrás en el tiempo, a las enseñanzas atemporales de los estoicos, buscando luz en su sabiduría sobre cómo navegar los mares del deseo con integridad y propósito. Acompáñanos en este viaje introspectivo, explorando el paisaje del deseo humano a través del prisma de la filosofía estoica. El deseo, a través de los tiempos. Desde los albores de la humanidad, el deseo ha sido un impulso fundamental que ha guiado y moldeado nuestra historia y cultura. En los tiempos prehistóricos, el deseo estaba ligado a la supervivencia. Deseo de comida, refugio y conexión. Estos deseos básicos guiaban las acciones y rituales diarios de nuestros antepasados. A medida que las civilizaciones se desarrollaban, el deseo comenzó a tener matices más complejos. Se convirtió en objeto de culto, arte y filosofía. Dioses como Afrodita y Eros eran manifestaciones divinas del deseo y la pasión. Con el auge del cristianismo, la percepción del deseo cambió. Se promovía la virtud y la castidad, y el deseo sexual, en particular, a menudo era visto con sospecha o como un pecado. El Renacimiento trajo una renovada apreciación por el cuerpo humano y el deseo. El arte celebraba la belleza y la pasión humana, y el deseo era visto como una parte natural y valiosa de esta experiencia. El siglo XX vio revoluciones en cómo percibimos y expresamos el deseo. Desde la liberación sexual hasta los movimientos feministas, la sociedad comenzó a desafiar y redefinir las normas tradicionales del deseo. A través de los tiempos, el deseo ha sido una fuerza constante, aunque su expresión y entendimiento hayan evolucionado. Al comprender su historia, podemos apreciar mejor el rico tapiz de la experiencia humana y cómo el deseo nos ha moldeado y conectado. El enfoque estoico sobre el deseo. Mientras el mundo a nuestro alrededor ha cambiado y evolucionado, los principios del estoicismo nos ofrecen una mirada atemporal sobre el deseo. Pero, ¿qué tienen que decir los estoicos sobre este impulso tan humano? Para los estoicos, era crucial distinguir entre necesidades y deseos. Mientras que las necesidades son esenciales para nuestra supervivencia y bienestar, los deseos son adiciones, a menudo influenciados por factores externos y no siempre alineados con nuestro bien superior. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar el mundo a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos a él. El deseo, a menudo influido por las expectativas y presiones sociales, debe ser examinado y evaluado desde nuestro control interno. Por ejemplo, ante la presión de adquirir el último smartphone porque todos lo tienen, un enfoque estoico sería reflexionar, ¿realmente lo necesito? ¿Este deseo proviene de una necesidad real o de una influencia externa? Los estoicos creían que la virtud era el bien supremo. Así, al enfrentar un deseo, es esencial preguntarse si su satisfacción nos acerca o aleja de vivir virtuosamente. Por ejemplo, si sientes un fuerte deseo de chismear sobre un colega, un enfoque estoico sería considerar si actuar según ese deseo es justo o beneficioso para tu carácter. No se trata de suprimir o negar el deseo, sino de entenderlo y, si es necesario, transformarlo. Un deseo no satisfecho puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y la autodisciplina. Por ejemplo, si anhelas constantemente reconocimiento en el trabajo, en lugar de buscar validación externa, podrías redirigir ese deseo hacia el autodesarrollo y la autoafirmación. El deseo, cuando se comprende y se aborda desde una perspectiva estoica, no es algo que deba temerse o evitarse. Es una parte intrínseca de nuestra humanidad que, con reflexión y discernimiento, puede guiarnos hacia una vida más plena y virtuosa. La hipersexualización en el siglo XXI.
El siglo XXI nos ha traído un sinfín de innovaciones y avances. Sin embargo, junto con ellos, también ha emergido una fuerte tendencia hacia la hipersexualización en diversos ámbitos de nuestra sociedad. La hipersexualización se refiere a la representación o enfoque excesivo y desproporcionado sobre el valor sexual de una persona, reduciéndola a meros atributos físicos, y a menudo ignorando otras cualidades y dimensiones. Los medios de comunicación, en su búsqueda de atención y engagement, a menudo recurren a la hipersexualización como herramienta. Desde anuncios hasta películas, la sexualidad es constantemente utilizada, a veces de manera innecesaria o inapropiada, para atraer a las audiencias. Por ejemplo, piensa en cómo se anuncian ciertos productos, como perfumes o ropa. ¿El enfoque principal es el producto en sí, o se centra más en la sexualidad del modelo que lo presenta? La constante exposición a estos estímulos puede distorsionar nuestra percepción de lo que es normal o deseable. Esto puede generar presiones sobre la autoimagen, expectativas poco realistas en las relaciones y una concepción reduccionista de la intimidad. Por ejemplo, un joven que consume regularmente medios hipersexualizados podría comenzar a creer que su valor se basa primordialmente en su apariencia física, llevando a inseguridades y a relaciones basadas en la superficialidad. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. Con la capacidad de recibir feedback instantáneo a través de likes y comentarios, muchas personas sienten la presión de presentarse de manera hipersexualizada para ganar aprobación y atención. Por ejemplo, piensa en los desafíos virales o tendencias que enfatizan bailes provocativos o poses sensuales. Aunque pueden ser inofensivos en sí mismos, en exceso, pueden contribuir a esta cultura de hipersexualización. La hipersexualización es una realidad compleja de nuestra era moderna. Aunque es un reflejo de la evolución cultural, es esencial que desarrollemos una conciencia crítica sobre su impacto y busquemos conexiones y autoentendimiento más allá de la superficialidad. Controlar el deseo, no ser controlado por él. El deseo, en sus múltiples formas, es una fuerza poderosa en nuestras vidas. Pero, ¿somos meros espectadores de este impulso, o podemos ejercer dominio sobre él? Como toda fuerza, el deseo tiene una dualidad. Puede llevarnos a momentos de profunda conexión y alegría, pero si no se controla, también puede convertirse en una obsesión que nos consume. Los estoicos sostenían que no es el deseo en sí, lo que puede ser perjudicial, sino nuestra relación con él. Nos instaban a ser conscientes, a observar nuestros deseos y a decidir, desde un lugar de razón y virtud, cómo actuar. Por ejemplo, imagina que deseas comprar un artículo de lujo después de verlo en un anuncio. En lugar de actuar impulsivamente, un enfoque estoico sería reflexionar sobre si este deseo se alinea con tus valores y si realmente beneficiará tu vida. Una herramienta poderosa que los estoicos empleaban para entender y gestionar sus deseos era la meditación y la reflexión diaria. Al hacer una pausa y mirar hacia adentro, podemos discernir entre deseos pasajeros y auténticas necesidades. Por ejemplo, si sientes una atracción intensa hacia alguien después de una breve interacción, en lugar de sumergirte en fantasías, podrías tomar un momento para reflexionar sobre la naturaleza de este deseo. ¿Es genuino, o es una respuesta a la soledad o a otros sentimientos? El autocontrol no es una limitación, sino una fortaleza. Nos da la libertad de elegir, de actuar no por impulsos momentáneos, sino por decisiones conscientes que reflejan quiénes somos y qué valoramos. En la era de las redes sociales, donde la gratificación instantánea es común, resistir la urgencia de revisar constantemente las notificaciones y establecer tiempos designados para estar en línea, es un acto de autocontrol estoico. Controlar nuestros deseos no significa reprimirlos, sino entenderlos, honrarlos y dirigirlos de manera que enriquezcan nuestras vidas en lugar de dominarlas. En esta danza entre deseo y dominio reside la verdadera libertad estoica. Deseo auténtico versus estímulo externo. En un mundo lleno de estímulos constantes, la línea entre lo que realmente deseamos y lo que se nos dice que deberíamos desear puede volverse borrosa. Pero, ¿cómo diferenciamos entre un deseo auténtico,
y uno impulsado por influencias externas. Un deseo auténtico proviene de nuestro interior, de nuestras experiencias personales, valores y aspiraciones. Es una llamada de nuestro ser más profundo, alineada con quienes somos realmente. Por ejemplo, puede que sientas un deseo genuino de aprender a tocar un instrumento musical, porque te conecta con un recuerdo de infancia, o una pasión interna, no porque sea tendencia o esté de moda. Los estímulos externos están diseñados para capturar nuestra atención y, a menudo, influir en nuestros deseos. Vivimos en una era donde las técnicas de marketing están altamente sofisticadas, apuntando directamente a nuestras emociones y psicología. Por ejemplo, después de ver repetidamente anuncios de un nuevo smartphone, podrías comenzar a desearlo, incluso si tu teléfono actual funciona perfectamente. Ese deseo podría no ser auténtico, sino una respuesta al constante bombardeo publicitario. Para discernir entre el deseo auténtico y el influenciado externamente, es esencial interrogarnos a nosotros mismos, cuestionar la fuente de nuestros deseos y reflexionar sobre si resuenan con nuestro yo interno. Por ejemplo, antes de hacer una compra impulsiva en línea, podrías detenerte y preguntarte, ¿realmente quiero esto? ¿Agregará valor a mi vida? ¿O simplemente estoy siendo influenciado por una publicidad atractiva o una oferta limitada? En este mundo digital, cultivar autenticidad es un acto revolucionario. Al dar un paso atrás, desconectar y sintonizar con nosotros mismos, podemos descubrir y honrar nuestros deseos más genuinos. Distinguir entre el deseo auténtico y el estímulo externo es un viaje continuo de autoconciencia. Al abrazar y actuar según nuestros deseos genuinos, no solo encontramos satisfacción, sino también una conexión más profunda con nuestra verdadera esencia. El deseo, esa fuerza primordial que nos impulsa, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, en el efervescente caos del siglo XXI, con sus innumerables estímulos y distracciones, es fácil perderse en el tumulto de lo que se espera que deseemos, olvidando lo que verdaderamente anhelamos desde nuestro ser. Los estoicos nos enseñan que, en este océano de deseos cambiantes, poseemos un ancla, la capacidad de reflexionar, de discernir y de elegir. No se trata de negar o suprimir nuestros deseos, sino de entenderlos, de alinearlos con la virtud y de actuar con autenticidad. En nuestra era digital, cada pausa, cada momento de introspección, es una oportunidad para sintonizar con nuestros deseos genuinos, para diferenciar entre el impulso auténtico y el estímulo pasajero. Al hacerlo, no solo encontramos claridad, sino también una mayor armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Así que, mientras navegamos por las aguas, a veces turbulentas de nuestros deseos, recordemos las sabias palabras de Marco Aurelio. Lo que está en tu poder hacer o no hacer, eso mismo es lo que hace que vivas bien o mal. Que cada uno de nosotros elija vivir con propósito, autenticidad y, sobre todo, en armonía con nuestra verdadera naturaleza.